Mayday, Mayday, Mayday. Quiero comenzar esta solemne lección el día de hoy, centrándome en una llamada de socorro. Y se nos dice que una llamada de socorro Mayday es una señal de emergencia reconocida internacionalmente y utilizada en comunicaciones de radio para indicar un peligro grave e inminente para un buque, una aeronave o una persona. Se repite 3 veces inicialmente. Mayday, Mayday, Mayday. Para señalar la urgencia de la situación. La llamada va seguida de información específica sobre la emergencia, incluida la naturaleza de la situación, la ubicación y la asistencia necesitada. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Esta es la campaña del norte. Estamos a 59 grados, 10 minutos norte. 146,47 grados, al oeste. Una llamada de socorro, como si esa persona en esa embarcación estuviera a punto de ahogarse. Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird, Mayday, Speedbird 2276, request fire services. Speedbird 2276, heavy fire services are on the Bomberos están en camino. Mayday, Mayday. Estamos evacuando la pista. Tenemos un incendio. Repito, estamos evacuando. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Fuego en el avión. Y la llamada es que necesitamos ayuda. Estamos a punto de evacuar. Eso suena muy similar a un mensaje que Dios nos ha dado en la palabra. Nuestro mensaje es uno de evacuación, dejando este mundo para ir al cielo. Mayday, Mayday, Mayday. Lucas 21 y versículo 25. Señales en la atmósfera, sol, luna, estrellas, sobre la tierra, angustia de las naciones. Mayday, Mayday, Mayday. Con perplejidad, el mar y las aguas rugiendo, los corazones de los hombres fallándoles por temor, y la espera de lo que sobrevendrá sobre la tierra. Urgencia, llamado de socorro. Y el versículo 27, versículo 28 dice que veremos la segunda venida de Jesucristo. Cuando miro un libro llamado Primeros Escritos, puedo ver el mismo principio de la llamada de socorro. En el libro Primeros Escritos, página 64, se nos dice que el tiempo casi está terminado. Pregunta, ¿reflejas la hermosa imagen de Jesús como deberías? Prepárate, prepárate, prepárate. Ese es el mensaje Mayday, Mayday, Mayday. Prepárate, prepárate, prepárate. Implementa, ponga en práctica las 5 claves de supervivencia antes de que sea demasiado tarde. Ahora, hoy tengo una invitada especial. Su nombre es Marie Díaz, de Ojos en las Señales de los Tiempos, y hoy abordaremos los eventos actuales que cumplen la profecía del fin de los tiempos. A medida como estamos viendo que los sindicatos, sí amigos, los sindicatos, están llamando, pidiendo una huelga general y una ley dominical nacional, descanso dominical por ley, dentro de los próximos 3 años. Marie Díaz dará esa noticia en breve. Y también estamos viendo que el movimiento de la ley dominical de 1888 ahora está siendo revivida. Está regresando. Mayday, Mayday, Mayday. Mis amigos, prepárense, prepárense, prepárense. Marie Díaz, bienvenida nuevamente a Recarga de Energía del Mediodía. Muchas gracias por invitarme, pastor. Es genial estar de vuelta. Sin más preámbulos, entremos en ello. Bien.
Así que para comenzar, pastor, solo quiero que usted y su audiencia imaginen por un momento, si los trabajadores de hospitales, trabajadores automotrices, pilotos, asistentes de vuelo, trabajadores ferroviarios, trabajadores médicos, transporte, empleados de almacén, maestros, aquellos en la industria hotelera, trabajadores minoristas, grandes supermercadores e incluso fabricantes, todos fueran a huelga al mismo tiempo, al mismo día, en toda la nación. Esto se llama una huelga general. Y eso es exactamente lo que los tres sindicatos más grandes de Estados Unidos están convocando en el año 2028. Y no solo eso, sino que los líderes sindicales que están preparando y sentando las bases para este evento histórico también están señalando a la década de 1800 como su punto de referencia. Esta presentación de hoy está cargada de implicaciones proféticas y no puedo esperar para profundizar y entrar en ella. Y se nos dice que debemos estar vigilantes en oración mientras que vemos que se manifiestan las señales. Mientras explicabas la definición del libro de texto de una huelga general, lo que vino a mi mente, María, son las palabras de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, sí, el entonces líder, hablando sobre un ataque cibernético masivo que cerrará el transporte, hospitales, banca, todo se paralizó hasta detenerse por completo. Dijo, esto haría que la pandemia de la peste 19 pareciera una pequeña perturbación. Así que imaginemos una huelga general, todos los aspectos de la sociedad, todas las industrias de la sociedad están cerradas. Será peor que el cierre que vimos durante el confinamiento que vimos durante la pandemia de la peste pasada. Así que tengo la esperanza de que el pueblo profesante de Dios y también aquellos que no lo son comiencen a prestar atención a esta advertencia y al trabajo de preparación, María. Amén. Amén y amén. Y entonces vamos a comenzar esta presentación echando un vistazo a un video que nos dará una idea de lo que este alimento está llamando a una huelga general. Entonces escuchamos este primer video aquí. Aquí lo tenemos. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a los derechos de negociación colectiva para muchos trabajadores del gobierno. La orden se aplica a los trabajadores de muchas agencias federales, incluidas los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Salud y Servicios Humanos. Hoy temprano hablé con el presidente de los Trabajadores Unidos de Automóvil, Shawn Fain, sobre los esfuerzos del presidente Trump. Ya que usted mencionó esta orden ejecutiva, se refiere a un esfuerzo de la administración Trump a través del presidente para detener o ciertamente desacelerar dramáticamente la negociación colectiva para los trabajadores. Randy Irving, actual presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, lo llama el mayor ataque a la negociación colectiva que jamás haya visto. ¿Estás de acuerdo con esos sentimientos? Sí, exactamente. O sea, exacto el punto. Mira, recuerdo cuando teníamos 12 años, cuando Reagan arrestó a los trabajadores del PCO. Sabes, ese fue un problema enorme en ese entonces. Sí, y hemos escuchado a la gente hablar sobre el trabajo. Sí, sabes. Los trabajadores deberían haber hecho más. Mira, esto 100 veces peor que lo que mandó en ese entonces, ¿sabes? Cuando estás hablando de 700,000 personas a las que se les han quitado sus contratos. Y como dije, ¿sabes? Libertad de expresión está bajo ataque. Los sindicatos están bajo ataque. Los cambios en la NLRB, la situación del Departamento de Trabajo, el Departamento de Educación, ¿sabes? Asuntos de veteranos. O sea, quiero decir, ¿por qué todas estas cosas están bajo ataque? Medicare, Seguro Social. Es porque, ¿sabes? Los multimillonarios quieren más recortes de impuestos para sí mismos. Y eso se ha demostrado una y otra vez. No es lo que funciona para Estados Unidos. Eso no es bueno para el pueblo estadounidense. La clase trabajadora en Estados Unidos quieren su parte justa. Sí, María. Bueno, y entonces Shawn Fain, quien es el líder de una de esas sindicatos que está pidiendo una huelga general, lamenta lo que el presidente Trump ha hecho con su reciente orden ejecutiva, que elimina cientos de miles de empleos de trabajadores sindicales en el gobierno federal. Y por supuesto también mencionó el hecho de que existe esta prohibición de la negociación colectiva y en su opinión dice que es un ataque a la clase trabajadora media. De ahí este llamado a esta huelga general.
Pero los siguientes titulares nos darán una idea de cómo los sindicatos se están preparando para esta crisis. Así que echemos un vistazo a este primer titular aquí. Dice, Trump quiere destruir los sindicatos. Una huelga general es la única manera de contrarrestar. Así que continúa diciendo, mis hermanos y mis hermanas, esta es guerra. Los republicanos no quieren que existan los sindicatos que están viniendo por nosotros. Ahora mismo despiértate. Entonces se puede ver claramente que están intentando unir a sus cohortes, basado en el lenguaje que se está utilizando, y por supuesto puedes pausar el video para leer el resto del artículo aquí, pero también quiero mencionar otro punto, el último punto de este artículo. Y es que le están diciendo a otros sindicatos que soliciten a sus líderes sindicales para que se unan a este movimiento. Así que bueno, echemos un vistazo a eso. Dice, comuníquese con el presidente de su sindicato hoy. Dice, díganles que esta administración es enemigo de la existencia de los sindicatos y que cualquier sindicato que cree que puede ser un aliado de esta administración está socavando la solidaridad de todos los trabajadores. Y como pueden ver claramente, existe esta actitud de ellos contra nosotros, que se está desarrollando incluso en estas primeras etapas. Y como saben, volviendo a mi idea original, al principio de esta presentación, imaginen si todos estos trabajadores saben, en todas las industrias de todos los sectores, se unieran a esta llamada y lanzan con éxito una huelga general, sería histórico. Y digo que también sería profético. Y creo que la élite, los satánicos, están jugando a ambos lados, las dos bandos. Están jugando a dos bandos, porque por un lado parece que la administración Trump está en contra de los sindicatos, pero han declarado públicamente que está a favor de los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Se oponen a la estructura. Se oponen a la estructura actual. Quieren remodelar los sindicatos e incorporarlos a su agenda, que consiste en imponer el descanso dominical por ley, el culto dominical por ley. María. Por supuesto, es el clásico problema, reacción, solución que están ideando aquí. Así que ahora vamos a ver los preparativos para la huelga general del 2028. Así que veamos el siguiente titular aquí. Dice, la EUA insta a todos los sindicatos de UA a prepararse para las huelgas del 1 de mayo. 1 de mayo de 2028. Así que un breve resumen de lo que están planeando. Los 3 sindicatos de fabricantes automóviles más grandes han coordinado sus contratos para que expiren todos en la misma fecha, ¿verdad? Y por supuesto sabemos que cuando los contratos expiran, vencen, normalmente hay algún tipo de negociación. Sin embargo, lo que están diciendo es que independientemente de estas negociaciones, planean hacer huelga colectivamente. Y también invitan a otros sindicatos de todo el país a hacer lo mismo para coordinar la expiración de sus contratos actuales para que todos expiren al mismo tiempo. Y vamos a escuchar un video. Bueno, en realidad es una promoción de lo que están planificando. Y de nuevo, esto subraya lo que estamos discutiendo. Así que escuchamos a eso. Aquí está. Fijamos una nueva fecha límite para el contrato, para el 1 de mayo de 2020. 28. Invitamos a los sindicatos de todo el país a alinear el vencimiento de sus contratos con el de nosotros. Queremos una huelga general. Queremos que todos se retiren, como lo hacen en otros países. Juntos podemos empezar a mostrar nuestra fuerza colectiva. Tremendo, tremendo, tremendo. María. Así que ya puede prever que esto será un evento histórico. El simple hecho, pastor, de que estén planeando este evento con 4 años de antelación dice mucho en sí mismo. Bueno, comenzó en 2023, pero el simple hecho de que sabe que intentan movilizar a la gente este año, el próximo año, como dije, están hablando de 4 años. Imaginen cuántos sindicatos pueden involucrarse en esto, cuántas otras personas pueden incorporar a este movimiento para cuando lancen esta huelga general. Y 2 puntos rápidos aquí. 3. Bueno, es May Day, mayo 1. Por eso hicimos nuestra parodia
Mayo 1, Mayday 1, 2028. Y también hay un llamado de socorro, Mayday, Mayday, Mayday. Segundo punto. Es interesante que estén pidiendo esto y que todos se unan en torno a esto. Y más adelante veremos que el descanso dominical por ley está conectado con esto. Y eso es un cumplimiento de Apocalipsis 13, versículo 13, versículo 14. Y eso es, la gente exigirá el descanso dominical y el culto dominical por ley. Así que el pueblo de Dios necesita estar enfocado ahora, reconocer que no tenemos mucho más tiempo. Y el tercer punto aquí es que el 2028, ¿acaso no nos damos cuenta de que todos estos eventos significativos, crisis, convergen al mismo tiempo? Porque el 2027 está a 2000 años del año 27, el bautismo de Cristo. Eso es aproximadamente un periodo de tiempo de 6000 años. Estamos en ese periodo de tiempo, María. Adelante, continúa. Y sabe, pastor, también para aclarar esto, cuando lancen esta huelga general, se cumplirán exactamente 140 años después de la promulgación de la ley del descanso dominical en 1888. Y por supuesto, la Biblia también habla de generaciones. Así que si dividimos 140 entre 40 años, son 3 generaciones y medias, ¿correcto? Así, o sea, como dije, esto está cargado, lleno de implicaciones proféticas. Pero vamos a echar un vistazo a un artículo del sitio web actual que promueve esta huelga general y entran en más detalles. Veamos aquí. Dice: el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores y es nuestra oportunidad de crear una crisis para la clase multimillonaria. Ok, de acuerdo, no voy a leer todo esto de nuevo. Pueden ver que hay otro punto al final que dice: ahora es hora de prepararse para crear esa crisis para los patrones. Y también quiero destacar el tono que se está usando. También me recuerda lo que dice la hermana White en el libro Educación, página 228, párrafo 2. Correcto, y ella dice, y no voy a leer todo esto, pero ella dice que la centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones, dice, las vastas combinaciones, dice, del enriquecimiento de unos pocos. Gracias, claro. A costa de la mayoría. Dice las combinaciones, o la combinación, o la consolidación de las clases más pobres, ¿verdad? ¿Acaso esto no es lo que estamos viendo que está sucediendo? Se ve que se están consolidando, se están uniendo, ¿correcto? ¿Para qué? Para defender sus intereses y reivindicaciones. Y luego continúa el hermano White hablando que el espíritu de agitación, disturbio y derramamiento de sangre y de disturbios. Y entonces obviamente se puede ver que este mismo espíritu está comenzando a burbujear bajo la superficie de este movimiento. Y por supuesto volveremos a tocar ese punto con respecto a ese espíritu de agitación, disturbios y derramamiento de sangre más adelante en la presentación. Esto es sorprendente, como mínimo alarmante. Y lo que los seguidores de Alerta Adventista y los nuevos participantes deben recordar es que muchos de las huelgas de las empresas sean retrasadas. Volviendo a la peste, los trabajadores planeaban a ir a huelga. Los Teamsters, los sindicatos de Teamsters, FedEx, UPS, todos planeaban ir a huelga. Los trabajadores ferroviarios planeaban ir a huelga. Los trabajadores de aerolíneas, los pilotos, planeaban ir a huelga. E incluso los que trabajaban en los muelles de carga planeaban ir a la huelga. Y me parece que todo se retrasó. Vamos a postergar el asunto un poco más. Y ahora todo lo que escuchamos ahora es que la fecha límite para esta huelga general es el 1 de mayo de 2028. Y si se fijan en ese párrafo, dice en el sitio web, dice el día mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Así que lo que comenzó en América se volverá internacional.
Tal como dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que la ley dominical comienza en América y luego se vuelve global. Wow, perfecto, pausa. Nunca sabíamos que la ley dominical vendría en los Estados Unidos primero y se expandiría, mas no sabíamos cómo. Sabíamos que la ley dominical venía, pero no sabíamos que usarían una pandemia para quitarnos nuestros derechos, contribuir, decir que la pandemia fue debido a que la madre tierra, como dijo Nancy Pelosi, como dijo el Papa de Roma, como dijo el presidente Biden en ese entonces, que según la pandemia había llegado porque la madre tierra se enojó con nosotros, que la madre tierra también responde. Sabíamos que venía la ley dominical, pero no sabíamos que iban a usar el cambio climático para ella. Ahora sabíamos que venía la ley dominical y más o menos podíamos ver que iban a usar a los trabajadores. Y tengo una presentación para ustedes confirmando que quien pidió que se unieran los trabajadores sindicales en 1888 fue por orden de Papa León XIII. Vamos a ver el papel que jugó el involucramiento de Papa León XIII en 1888. Con su encíclica de 1881, cómo eso fue, cómo los políticos de Estados Unidos le atribuyeron y estaban diciendo que estaban actuando en armonía con la encíclica del Papa. Entonces, sabíamos que la ley dominical vendría a Estados Unidos y sabíamos que se iba a expandir por todo el mundo, pero no sabíamos que lo iban a hacer por medio de los trabajadores. Y saben, estos sindicatos laborales, este es un movimiento global. Ese es un movimiento, 3 años para prepararse. Pero no te confíes que van a ser en 3 años. Esto puede venir antes. Porque con que solo los trabajadores de los puertos marítimos, donde reciben los contenedores, con que ellos no trabajen un día, se retrasa el sistema una semana. Si ellos no trabajan una semana, el sistema se retrasa 2 meses. No va a haber comida, agua, recursos, nada, hermanos, para ninguna empresa, porque todo llega por buque, por mar. Entonces, no se sorprendan si esta crisis viene antes. Pero la pausa para este punto es decir, ahora podemos ver cómo es que este movimiento se globalizará, porque este movimiento de los sindicatos, recuerden lo que la hermana White dice, aquí hemos estado pasando a saciedad. No creo que hay otro canal de YouTube que ha cubierto más las huelgas desde el 2022 hasta la actualidad que Alerta Adventista. El pastor Enríquez ha estado siguiendo esto por años, hermanos, y hay muchos videos en este canal que pueden aumentar su conocimiento al tema de cómo los huelguistas, los sindicatos laborales van a desempeñar un papel para traer el tiempo de angustia, tal cual nunca fue. Entonces, el tiempo de angustia tal cual nunca fue. Derramamiento de sangre, un espíritu de agitación. Profetiza el espíritu de profecía. En conjunto con la ley dominical. Y lo estamos viendo ahorita, amados hermanos. Entonces, como este movimiento es global, los sindicatos, hace unos meses, cuando estaban negociando los trabajadores, ¿qué eran estos? Los ferroviarios. Había un gringo que estaba diciendo que él haría que todos sufrirían. Que todos en Estados Unidos iban a sufrir si no se sometían a él. Miren. Hace 7 meses lo traducimos. Y ahora él está hablando de las Fíjense. actuales. Él mencionará el APSLO. Escucha, se supone que eres un amigo de la ILA. Viniste a mí cuando querías el respaldo del CEO. Yo te la conseguí. Me llamaste a la cocina, me agradeciste 1.000.000 de veces. Yo te digo que mis miembros necesitan ayuda. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. En política eso significa, tú no lo estás obteniendo. No vas a recibir apoyo. Ok. ¿Por qué fue ese video importante? AFL, CEO. Estos dos sindicatos uniéndose. Ahora, observa atentamente. Para los estudiantes de la Biblia, el AFL, CEO, debería haber avivado tu atención, levantado tus antenas proféticas. ¿Por qué? Porque en el año 1888, en América, se avecinaba una ley dominical. Hermanos, fíjense que este líder de la Unión mencionó la AFL. En su pantalla están viendo la ley dominical del proyecto Blair Bill, del senador Blair, del descanso dominical. Y fíjense el logotipo a mano izquierda. Aquí que dice AFL. Esa misma AFL está en conjunto ahora. Sigue trabajando. Y algo que dijo este hombre, yo por eso tuve que meterme en mis archivos, ponerles este video que hice hace 7 meses. Estos iban a tener una huelga. Si hubieran tenido esa huelga, paraliza, destruye la economía de Estados Unidos. La pandemia no se compara con nada con lo que pueden hacer estos hombres. Si estos hombres deciden no ir a trabajar. ¿Y que nos estaba respaldando el Papa de Roma? Pero escuchemos un poquito más de aquí, hermanos, y vamos a ver por qué esto es tan significante.
Sí, y me alegra mucho que hayas mencionado eso, porque, pastor, hablamos de ese evento que estaba ocurriendo, más específicamente sobre lo que estaba sucediendo con los trabajadores portuarios, ¿verdad? Y mostramos la conexión entre el Vaticano y quienes se preparaban para la huelga. Y claro, la gente se burla y dice, bueno, no pasó nada. Pero podríamos haber añadido mucho a esta presentación, pero habría sido demasiado. Si nos fijamos en el pasado, cómo Reagan y el Papa Juan Pablo II se unieron a los sindicatos en Polonia, él también apoyó el movimiento de solidaridad ahí y regresó a Polonia antes de la caída del muro de Berlín. Y aunque parezca que no pasó nada, el hecho de que trabajaron juntos, detrás de escena, y había un vínculo claro, fueron al Vaticano, muestra que hay algo que está sucediendo entre bastidores. Y quizás esto está sentando las bases para lo que está a punto de ocurrir en el 2028. Y eso es lo que hablé el sábado pasado. Y ahora estamos viendo que están exaltando a los sindicatos laborales, a los sindicatos de trabajadores. Está sucediendo ahora mismo entre la administración Trump y este Papa actual, quien yo sé que tenemos que cubrir en breve en esta lección aquí. Así que dejemos eso en pausa. Y si retroceden, se darán cuenta de que Juan Pablo II, que Ronald Reagan era un presidente republicano, no demócrata, y apoyó a los sindicatos. Y Juan Pablo II provenía de Polonia. Este nuevo Papa proviene de Estados Unidos y es pro-unión. Y tenemos una administración republicana que a primera vista parece estar en contra de los sindicatos, pero sus políticas son para los trabajadores. La deuda está acumulada. Mayday, Mayday, Mayday. Prepárense, prepárense, prepárense. María. Sí. Así que quiero volver a este artículo de su sitio web nuevamente. Y hay un punto más que quiero mencionar de ahí. Dijeron, encuentren a nuestros enemigos comunes. Me pareció interesante y por supuesto, claro, de nuevo, ellos hablan de los multimillonarios y el gobierno, pero escucha lo que dijeron. Dijeron, ¿con quién te puedes conectar, unir, que tiene el mismo objetivo, el mismo enemigo? Espero que su público empiece a ver el lenguaje subversivo que se está usando. Y ahora sus empleadores actuales y el gobierno son considerados sus enemigos, ¿verdad? Y este es el mismo espíritu del que habló la hermana White y del que nos advirtió y dijo que prevalecería en nuestros días. Escuchen lo que él dice en Vida en el Campo, en página 10, párrafo 3. Ella dice, los hombres se unirán en sindicatos que los envolverán en las filas del enemigo. Dijo, se formarán sindicatos y quienes se nieguen a unirse a estas uniones serán hombres marcados. Esta es exactamente la actitud, como dice la hermana White, que se manifestaría en los últimos días. Estamos empezando a ver esto incluso en su propio sitio web, en vista de la huelga general que están planeando. Así que de nuevo, confirmemos que estos escritos son inspirados. En el sitio web dice, nosotros, la clase trabajadora, se está alzando contra la clase multimillonaria porque nos oprimen físicamente, mentalmente, espiritualmente e incluso financieramente. Así que vamos a protestar, levantarnos, amotinarnos, hacer huelga, etc. Lo mismo se dice en la cita. Dice, en el mundo se formarán gigantescas monopolios mundiales. Esos son los comerciantes tiránicos. Y luego los sindicatos con los trabajadores se levantarán. Y ahora estamos presenciando un enfrentamiento. El pueblo de Dios, María, está en el centro. Y se nos dice que si no nos unimos a los sindicatos, los trabajadores, seremos hombres marcados. ¿Estamos listos para esto? Mayday, Mayday, socorro, María. De nuevo, y esto es exactamente por eso es que se nos dice bajo inspiración que salgamos de las ciudades. De nuevo, no quiero adelantarme, pero pensé que era el momento perfecto para hablar de eso. Ahora, aquí es donde las cosas se pondrán realmente interesantes. Y veremos cómo este evento programado para el 2028 está directamente relacionado con lo que sucedía en la década de 1880, ¿verdad? Y recuerden, esta fue la misma época en que el senador Blair
presentó su proyecto de ley sobre el descanso dominical. Así que escuchemos un fragmento. Y este es Sean Fain. Reiterará estos puntos, pero quiero que escuchen la fecha que él menciona en este siguiente video. Así que escuchemos eso. Aquí está. Nos reunimos con cada uno de los 3 grandes sindicatos y propusimos una fecha de vencimiento para el 30 de abril de 2028. Lo hicimos por varias razones. Primera, esto nos permite hacer huelga el 1 de mayo, o Día Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo nació de una intensa lucha de los trabajadores en Estados Unidos para lograr una jornada laboral de 8 horas. Esa es una lucha tan relevante hoy como lo fue en 1889. Incluso aunque el 1 de mayo tiene sus raíces aquí en los Estados Unidos, es ampliamente celebrada por trabajadores de todo el mundo. Es más que un simple día de conmemoración, es un llamado a la acción. Invitamos a los sindicatos de todo el país a coordinar el vencimiento de sus contratos con el nuestro, para que juntos podamos empezar a mostrar nuestro músculo colectivo. Si realmente vamos a enfrentarnos a la clase multimillonaria y reconstruir la economía para que empiece a funcionar en beneficio de la mayoría y no de unos pocos, entonces es importante que no solo hagamos huelga, sino que lo hagamos juntos. En segundo lugar, exigimos un contrato más largo, porque uno de nuestros mayores objetivos, tras esta histórica victoria contractual, es organizarnos como nunca antes. Cuando volvamos a la mesa de negociaciones en 2028, no será solo con los 3 grandes, sino con los 5 o 6 grandes. Tremendo. María. Correcto. ¿Acaso no es este el movimiento que profetizó el hermano White? ¿Y ven la actitud que está usando? Es decir, da miedo, es casi intimidante, ¿verdad? Y de nuevo, en ese video mencionó el año 1889, ¿correcto? Así que veremos otro video y en este video detallan los sucesos de 1886 que llevaron a la proclamación de 1889, así que podemos escuchar eso a continuación. Aquí está. Cada año personas de todo el mundo conmemoran el Día del Trabajo el 1 de mayo, también conocido como el 1 de mayo. Así que, ¿cuál es la historia detrás de esta festividad? A finales del siglo XIX, los trabajadores estadounidenses se enfrentaban a jornadas laborales de 12 horas, 7 días a la semana, en condiciones muy difíciles. Finalmente, los sindicatos se cansaron y el 1 de mayo de 1886, cientos de miles de personas se declararon en huelga en todo el país, exigiendo jornadas laborales de 8 horas. 3 días después, una bomba explotó en la plaza de Haymarket de Chicago, la ciudad en el centro de los disturbios. Mientras la tensión entre huelguistas y rompehuelgas aumentaba, matando a 7 policías y a 4 civiles, el evento solo desencadenó un mayor impulso por los derechos de los trabajadores, pero no fue hasta casi una década después de que el presidente Cleveland promulgó la ley del Día del Trabajo como feriado en 1894. Sin embargo, en Estados Unidos, el feriado se fijó para el primer lunes de septiembre. Fue un intento de distanciar cualquier asociación con los disturbios de Haymarket por temor que alimentarían el apoyo al comunismo y otras ideas radicales. May Day se convirtió en una gran celebración en la antigua Unión Soviética, marcada por grandes desfiles militares. El 1 de mayo continuó siendo reconocido como Día de Trabajo en el resto del mundo a medida que la festividad finalmente se adoptó internacionalmente. María, ¿verdad? Bueno, solo un par de puntos más. Nuevamente, solo mira todo lo que estaba sucediendo, lo violento que fue, ¿sabes? Pero no solo eso, ella mencionó en el video que en Estados Unidos, ese es el país de origen donde se introdujo el 1 de mayo, ¿correcto? Pero que en Estados Unidos no celebramos el Día del Trabajo el 1 de mayo, sino que lo celebramos en septiembre. Y la razón fue porque el presidente en ese momento quería desasociar ambos debido a los disturbios laborales de 1888. Ahora bien, quiero señalar que la huelga general que planean lanzar en 2028 está programada para el 1 de mayo y es un intento de revivir el mismo espíritu que impulsó el movimiento obrero en la década de 1880.
Así que no sé si quieres intervenir. Yo sí quiero intervenir aquí, pausa. Fíjense que ese movimiento nos mostró, María, cómo surgió. Surgió en 1880 porque los trabajadores querían, de 12 horas, querían 8 horas. De 7 días, querían, no mencionó los días. De 12 horas a 8 horas, pero sí querían de 7 días a 6 días. Por eso se introdujo la ley dominical. Y mi punto es este, si no lograron en 1888, de 7 días a 6 días, esta vez en el Congreso lo lograrán, porque en el Congreso tienen a Mike Johnson, un nacionalista cristiano que cree que no debe de existir separación entre Iglesia y Estado, y también es parte del proyecto 2025, donde impulsan un descanso dominical con fines de adoración. Entonces, en aquel entonces, en la Cámara, el Congreso, en el Senado, no estaban los que ahora están. Esta vez impulsarán y no hay nada que los detenga. No, termina. Así que bien, el siguiente artículo aquí nos dará una perspectiva histórica para que podamos entender por qué los sindicalistas estaban en huelga. Así que veamos ese artículo y por supuesto solo veremos algunos de los puntos que vimos en el video, pero era importante mencionar esto. Dice, la razón por la que están en huelga, por supuesto no voy a leer todo esto, es debido a la demanda radical en ese momento para poder tener una jornada laboral de 8 horas. Y también quiero mencionar, como usted, pastor, mencionó, que este fue un movimiento internacional. Comenzó aquí en Estados Unidos, por eso es que el 1 de mayo se celebra en todo el mundo. Entonces, pausa, este es un movimiento global. ¿Entienden por qué la ley dominical comenzará en Estados Unidos y luego se irá global? Nuevamente, la razón por la que estaban en huelga en ese momento era porque trabajaban 10 a veces 12 horas al día y querían una jornada laboral. Y esta vez van a hacer huelga porque no quieren 8 horas, pero también quieren el domingo. Y no parece una petición descabellada. Parece inofensiva. No es para tanto, ¿correcto? Pero veamos qué sucedió como resultado de esas huelgas. Sigamos leyendo, dice. El horario de 9 a 5 fue un concepto tan explosivo que provocó disturbios, manifestaciones masivas e incluso la ejecución de organizadores sindicalistas, ¿bien? Así que antes de que continúe, quiero leer algunas citas del hermano White sobre eventos futuros relacionados con los sindicatos. Antes de que lo consigas, antes de que lo claves, María, eso es similar a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Era necesario injertar eso. Gracias, pastor. Correcto. Y no solo eso, pastor. Recuerda que hablábamos de que el 1 de mayo es un movimiento mundial. Y si la hermana White nos dice en el libro Educación que ese mismo espíritu también impregnará el mundo, podría ser que este mismo movimiento, que también se profetizó sobre los sindicatos laborales, sea el vehículo que ayude a sumergir al mundo en esta revolución. No estábamos vivos cuando estos disturbios y derramamiento de sangre, ejecución de personas, líderes, ocurrió. Ninguno de nosotros estaba vivo en la Revolución Francesa, en la década de 1980 y 1790. Nadie de nosotros vivió en la década de 1880. Ninguno de nosotros. Mira esto ahora. ¿Hay algo que podemos observar para ver lo que viene? ¿Recuerdas lo que sucedió en el movimiento Ocupación? Sí. Cuando estaban quemando ciudades y había disturbios, motines y gente baleada y perdieron sus vidas. Eso es una pequeña muestra de lo que se avecina. Porque cuanto más nos acercamos al final, lo más agresivo será el diablo para impresionar a los corazones de aquellos que son influenciables para llevar a cabo sus caminos diabólicos. Aún no hemos visto nada. Por eso el espíritu de profecía dice, salgan de las ciudades. Nuestro mensaje es uno de evacuación. Mayday, Mayday, Mayday. Prepárense, prepárense, prepárense. María.
Sí, y de nuevo, quiero volver a esas citas, pero quiero recordarle a sus oyentes lo que el artículo dice que sucedió. Disturbios, manifestaciones masivas e incluso la ejecución de sindicalistas. Ahora escuchen lo que dice la hermana White, que presagia lo que ocurrirá en el futuro. Ella dice, y esto está en volumen 4, donde habla de cómo los sindicatos, dice, los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible jamás vista entre los seres humanos. De nuevo, ¿qué? Las uniones sindicales serán la causa de la violencia jamás vista entre los seres humanos. Jamás vista entre los seres humanos, dijo el espíritu de profecía. Tremendo. Nuevamente, hay otra cita, dice, los sindicalistas que hacen huelga por salarios más altos, por la destrucción de propiedades y sus intentos de destruir vidas, ¿correcto? Continúa diciendo que muchos policías no saldrán a hacer su parte. Están desanimados. ¿Qué dice, hermanos? Que la policía no saldrá a hacer su parte. Están desanimados. Aquí dice palabras rojas. Mira el segundo párrafo. Many police, mucho policía, will not, no, come out, saldrán, act their part, jugarán su parte. They are discouraged. Están desanimados. Discouraged, sin coraje. Nuevamente, otra cita dice, de Vida en el Campo, página 10, dice, los sindicatos serán uno de los agentes que traerán a esta tierra una época de angustia como nunca antes ha habido desde el principio del mundo. Y así de nuevo se ve que el espíritu detrás de esta huelga sindical de 1888 es el mismo espíritu que intenta resurgir, revivir en el año 2028. Ahora, Mayday, caos, mayo 1. Hermana, si los policías tienen miedo de hacer su parte para traer la paz, restaurar el orden, eso es un colapso social, un colapso de la sociedad. Todo vale, César. Me recuerda a esas películas que tenían, que todos en una noche simplemente podían ir a matar personas. ¿Cómo se llama esa película? Sí, La Purga. La Purga. Programación predictiva. Policía en espera. Puedes cometer tantos delitos como quieras de noche a la mañana. Imaginen lo que viene. Programación predictiva. María, no estoy seguro de cuántas personas captaron la ubicación actual, que fue y es la zona cero del Mayday. ¿Qué lugar era eso, María? Chicago. Chicago. Tremendo. Chicago. Todos Chicago. Ahora no voy a robarte el protagonismo. ¿Qué viene a tu mente sobre Chicago, María? Bueno, el Papa vino de Chicago y pastor. Y él es pro unión. Sí, pero no solo eso. Recuerda lo que pasó con el Papa Juan Pablo II. Él era de Polonia. Zona cero. Zona cero. Polonia. No solo el primer Papa americano, sino el Papa americano de Chicago. Violencia. Mayday, Mayday. Socorro. María. Tremendo. Así que ahora vamos a reproducir otro video. Y en este video quiero que su audiencia simplemente imagine cómo sería vivir durante este tiempo. Y no solo en esa ciudad en particular, sino que esto será a nivel nacional, en todas las ciudades principales. Así que echemos un vistazo a este video. Mira, antes de comenzar ese video, María, durante nuestro servicio del sábado en Orlando, un muy buen hermano mío se me acercó después del servicio de la tarde y me dijo, pastor, mire su telón de fondo nuevamente. Ese telón de fondo que tenemos el sábado, él dijo, cuando estamos viajando, ese telón de fondo que usamos, mientras viajando, esa ciudad es Chicago. Esa ciudad que tenemos de fondo, con la que viajamos, gran logo en el centro. Cuando viajamos, ese logo que usamos, esa lona, esa ciudad es Chicago. Me dijo, pastor, de ahí viene el primer Papa americano.
¿Es eso profético? De todas las ciudades que podías haber usado como talón de fondo por todos estos años para tu ministerio, me dijo, tú elegiste Chicago. Tremendo. Ese telón de fondo es Chicago. Me dijo, yo trabajo justo ahí. Y estaba señalando al centro de la ciudad donde trabajó. Me dijo, yo trabajo ahí. John, alabado sea el Señor por esa revelación. Chicago. Como si Dios está conectando todos los puntos. Y cuando unimos esa imagen, ese diseño, ¿quién sabía que esto desempeñaría un papel significativo como llamada de atención? Chicago, Chicago, Chicago. Mayday, Chicago, fue zona cero. Sindicatos obreros, motines, derramamiento de sangre. Y ahora ese movimiento se está repitiendo. 1888, el Papa de Chicago, el primer Papa americano. Regresamos al año 1899, Juan Pablo II de Polonia, Ronald Reagan. Esto no lo podemos inventar, María. Es hora de prepararse. Llévatelo. Amén, sí. Escuchemos ese video. El 1 de mayo de 1886, los sindicatos de Chicago estuvieron entre los que participaron en una huelga general para limitar la jornada laboral a 8 horas, en una época en la que trabajar 10 horas más al día era algo habitual. 2 días después, estalló la violencia entre los trabajadores sindicalizados y no afiliados en la fábrica McCormick, después que los trabajadores sindicalizados descubrieron que a quienes cruzaron la línea de piquetes se les había impuesto una jornada laboral de 8 horas. Durante el enfrentamiento intervino la policía, dejando a 2 trabajadores muertos y otros heridos. El 4 de mayo se programó una reunión masiva en Haymarket Square de Chicago, una animada zona comercial, para protestar contra la brutalidad policial y los tiroteos ocurridos afuera de la fábrica McCormick. Alrededor de las 10:30 de esa noche, la policía exigió que la reunión se dispersara. En los momentos siguientes, un desconocido arrojó una bomba de dinamita a la multitud. Muchos resultaron heridos y un policía murió. La policía tomó represalias y se dispararon tiros. Los manifestantes fueron golpeados con porras. Y cuando la multitud se dispersó minutos después, 73 policías resultaron heridos. 6 de ellos murieron de las heridas. 4 civiles murieron y al menos otros 12 resultaron heridos. María, tremendo, ¿correcto? Entonces, de nuevo, solo pensando en esto y cómo este es el mismo espíritu que están intentando revivir. Sabes, me recuerdo lo que dice el hermano White respecto al sindicato. Así que de nuevo voy a leer esta cita aquí. Ella dice, pero pronto habrá tal conflicto y confusión en las ciudades que quienes quieren abandonarlas no podrán. Debemos prepararnos para estos acontecimientos. Sabe, y nuevamente, pastor, ya es hora de que comencemos a implementar esas 5 claves de supervivencia, especialmente la conversión. Hablamos, ya sabes, de la vida en el campo, pero si no estás convertido, estar en el campo significa que no eres más que un preparador. Es hora de prepararse. Sabes, no es accidental que Chicago fuera la zona cera del 1 de mayo. Chicago es una de las ciudades más violentas de América. No creo que eso sea coincidencia, como si la violencia se filtrara en el aire que la gente respira. Y muy pronto no podremos salir porque se podrán todos los bloqueos. Necesitamos darnos cuenta de las señales de los tiempos y comenzar a apresurarnos antes de que sea demasiado tarde, María. Sí. Así que ahora vamos a volver al artículo y queremos entender el contexto que condujo a esta huelga general. Entonces dice que después del apogeo de 1886, por supuesto, hubo un llamado masivo a trabajadores sindicalizados en todo el país. Y por supuesto, todos los trabajadores sindicalizados decidieron que iban a atender el llamado. Puedes leer esto, dice, casi 150 años después,
La UAW está liderando la lucha para revivirlo. Quiero subrayar que están buscando revivir el mismo movimiento, el mismo espíritu. Y de nuevo, la razón es porque quieren poder tener un nivel de vida decente para la clase trabajadora. Y nuevamente, nada, no parece nada malo con esta idea de tener un nivel de vida decente, pero solo quiero que su audiencia se dé cuenta que hay un espíritu que está promulgando o está detrás de este movimiento. Pero no solo eso, sabemos que basándonos en la profecía bíblica, que lo que está sucediendo está en línea con la profecía bíblica, ¿correcto? Pero también quiero señalar el hecho de que Shawn Fain, que es la cabeza, el rostro detrás de este movimiento, él mismo ha utilizado la retórica religiosa cuando está en huelga. Así que vamos a echar un vistazo a algunos titulares que ilustrarán este punto. Esto viene de Axios, dice, cómo Shawn Fain de la UAW está utilizando la retórica cristiana durante la huelga. Y vamos a ver otro titular, dice, el presidente de la UAW, Shawn Fain, está reaviviendo esa antigua religión, el radicalismo cristiano. Y por supuesto, ¿sabes? Me pregunto qué tipo de religión antigua se refiere. Y bueno, veamos, vamos a descubrirlo a partir de este artículo. Verás que Shawn Fain, que está en este titular, el mismo articular también menciona al Papa Leo y al Reverend Navarro, ¿correcto? Todos los caminos conducen a Roma. Así que si lees este artículo de nuevo, no voy a leerlo todo, se puede ver que menciona al Papa Leo XIII y también al Reverend Navarro. Pero también habla de cómo Reverend Navarro insistió en el derecho de los trabajadores a organizarse y ganar un salario digno. Y entonces, en base a este artículo, la religión antigua que Shawn Fain está tratando de revivir está estrechamente alineada, si no la misma, con la agenda papal. ¿Sabes, María? Excelente. Muchos críticos y mofadores, burladores, siempre han intentado desafiarnos en el sentido de que existe una certeza de que es necesario una aplicación vigorosa y agresiva de la ley dominical. Y uno de sus argumentos es que la mayoría de los americanos son seculares y no religiosos. Incluso aquellos que dicen ir a la iglesia son seculares en sus prácticas de estilo de vida. Ahora, nota esto. Los trabajadores en América forman una gran base de la demografía de Estados Unidos. Y si los sindicatos con los trabajadores hicieran cumplir el descanso dominical, ¿te das cuenta de que cristianos o no cristianos tienen un movimiento dominical? Cristiano o no cristiano, los trabajadores van a aceptar culto dominical por ley. Y es solo cuestión de tiempo para que el descanso dominical por ley se convierta en culto dominical por ley. Y luego en persecución, no puedes comprar ni vender esas cerraduras el domingo. Todo está preparado. Llévatelo, María. Y no solo eso, pastor, no tiene que reproducirlo ahora, para aquellos que quieran, si regresan a ese video que acabamos de reproducir, hablar de cómo había trabajadores sindicalizados que estaban en contra de los no sindicalizados y cómo había conflicto entre los dos. Entonces se podría decir lo mismo. Podías tener aquellos que no son cristianos que están promulgando esto, cómo están luchando con aquellos que están en contra de esto. Y recuerda, usaron fuerza. Y hay un espíritu satánico que está impregnando esto. Y por supuesto, ya sabes, con cualquiera, sabes, la Biblia dice que no debemos seguir una multitud, ¿verdad? Porque solo el espíritu que los envuelve. Entonces imagina que estás intentando oponerte. Y esto es porque el hermano White dice que cualquiera que se oponga a este movimiento será considerado un hombre marcado. Y ahora tenemos constancia. Adelante, María. Claro, simplemente iba a decir, sabes, la Biblia dice que de la boca de dos o tres testigos, ¿verdad? Acabamos de hablar del hecho de que Shawn Fain está usando esta retórica religiosa, ¿correcto? Pero queremos llevarlo un paso más allá. Él no solo está usando solamente connotaciones religiosas. Habla del domingo en referencia a los trabajadores. Entonces, vamos a escuchar un video. Es muy interesante que él está en esta audiencia del Congreso,
Está hablando sobre los trabajadores y los legisladores hablando sobre el domingo y la asistencia a la iglesia. Y todo esto está convergiendo, así que vamos a escuchar eso. Aquí está. Puedes hablar de la iglesia si quieres o no quieres, pero es cierto que algunas de las actividades de ocio, algunas de las instituciones en que los americanos encuentran valor y significado son menos accesibles cuando tienes que trabajar estas largas horas. Me encantaría escuchar tu opinión sobre eso. Sí, sabes, es uno de los temas más importantes, una de las cosas de las que hablamos sobre la semana laboral de 32 horas, cuando lo incluimos en nuestra negociación de contrato, fue el hecho de que queríamos crear un equilibrio entre el trabajo y la vida, porque solo en este país somos los más productivos. Quiero decir, tristemente, no digo con orgullo, tristemente somos la nación más productiva en el mundo, lo que significa que nuestra gente está trabajando más y más horas con cada vez menos personas y algo tiene que ceder. Y entonces, este es el equilibrio entre la vida laboral y personal. Como digo, cuando trabajas en varios empleos para vivir de sueldo en sueldo, o trabajas 7 días a la semana, 12 horas al día, algo más se sacrifica en eso. Y eso es lo que termina sucediendo. Tú tienes que sacrificar, ¿sabes?, tu capacidad de ir a la iglesia. Tienes el domingo libre y no hayas dormido en toda la semana y pasas todo el día durmiendo. O sea, quiero decir, esa es la realidad de muchos trabajadores. Y a eso se enfrentan en algunos de los horarios en los que trabajan. María. Sí, así que es evidente que hay una agenda en juego aquí. O sea, quiero decir, solo el hecho de que ese legislador lo estuviera llevando a esta discusión sobre atendiendo la iglesia y la adoración dominical durante esta audiencia laboral del Congreso, nos dice mucho, es revelador en sí mismo. Pero incluso si eso no fuera parte de su discusión, ya sabemos, según la profecía bíblica, que los sindicatos van a ser parte de esta aplicación de ley dominical. Escucha lo que el hermano White tiene que decir en el libro Maranatha, página 182, párrafo 5. Ella dice que estas uniones son una de las señales de los últimos días. Los hombres se atan en manojos, listos para ser quemados. Puede que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan a estas uniones, no les es posible guardar los mandamientos de Dios, porque pertenecer a esta unión significa prescindir de todo el decálogo. Así que basándose en esta cita, es evidente que hay algo en estos sindicatos que va en contra de los mandamientos de Dios. Se podría decir que esto es solo los escritos del hermano White, pero quiero que escuchen lo que la Biblia dice en Salmo 83, versículo 2 al versículo 5. Dice, porque he aquí que tus enemigos se alborotan. Ella dice, la Biblia dice, y los que te odian han alzado la cabeza, han ardido astutos planes contra tu pueblo y han concertado consejo contra tus enemigos. Han dicho, venid y destruyamos para que no sea nación y el nombre de Israel no sea recordado más. Ahora escucha aquí, porque han consultado juntos a un consentimiento. Ellos están confederados contra ti. Ahora bien, cuando leemos el espíritu de profecía, la hermana White confunde los sindicatos y las confederaciones indistintamente. ¿Bien? Ahora, ella continúa diciendo en la cita, ella dice, sabes, ella se refiere al mandamiento, ella dice, ¿cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y formar combinaciones que privan a las clases pobres de las ventajas que justamente les pertenecen? Dice, escucha, dice, impidiéndoles comprar o vender, excepto bajo ciertas condiciones. Pastor, ¿acaso no es eso Apocalipsis 13 bien? Sí, salvo bajo ciertas condiciones. Wow, los sindicatos laborales también harán cumplir la no compra y venta. Wow. Sí lo es, bíblico. Así que podemos ver lo que viene. Podemos ver lo que viene. María, vamos a dejar algo en claro aquí. Predicador, pongamos algo, o sea, quiero ir a algún lado y conectar los puntos para que la gente pueda ver a Shawn Fain en esa audiencia del Congreso. En realidad, fue conducido a promover el culto dominical, que es parte de este movimiento sindical. Ahora, amados, quiero darles
una declaración particular aquí que va a eliminar cualquier otra onza, medida de duda en tu mente. Este es Jonathan Berry. Y este hombre está promoviendo los derechos de los trabajadores. Él recientemente fue nominado por el presidente Trump para ser el principal abogado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En este párrafo, el capítulo titulado Renovando Labor dice, afirma, permíteme venir aquí, él dice que para disminuir los elementos antagonísticos en las relaciones entre el capital y el labor, debemos introducir la religión. Wow. Dice en el siguiente párrafo, él dice, debatimos sobre salarios y condiciones laborales, trato y condiciones de empleo. Estos son temas importantes que cualquier política laboral justa debería abordar. Pero, las escrituras nos llaman a empezar por otro lado. En el siguiente párrafo, él nos dice, ¿cuál debería ser el enfoque principal? El relato bíblico no termina con trabajo, termina con el descanso. Y luego él dice, es posible que la sociedad aborde espontáneamente esta necesidad de descanso en comunión, sin la intervención del Estado. Pero él dice, pregunta, ¿es posible tener seguridad vial sin mandatos del Estado? ¿Posible? Pero no plausible. Por eso es que ahora debemos de vivir las leyes azules, dijo él. Este es el hombre clave de la administración Trump en materia laboral para los trabajadores. ¿Se dan cuenta de que este hombre dice lo mismo que Shawn Fain, pero lo ha llevado un paso más allá? Sí debemos debatir sobre los derechos de los trabajadores, los contratos, salarios justos y condiciones laborales adecuadas. Pero dice que la Biblia dice que debemos empezar por otro lado. Debemos promover el descanso dominical. ¿Por qué es tan difícil ahora que la gente se dé cuenta de que esto es la hora de crisis? Y el nuevo Papa está a favor de los sindicatos y la administración Trump está a favor de los trabajadores. Y ambos impulsan Reverend Navarro, Proyecto 2025 y la Fundación Heritage. De nuevo, voy a cantar mi canto. Mayday, 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 socorro. Prepárense, 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 María. Bien, y por eso es tan interesante ver que todas estas cosas se unen al mismo tiempo. O sea, es increíble. No hay forma de que esto sea mera coincidencia. Ahora bien, esa es una transición perfecta para el punto que vamos a plantear aquí, porque sabemos de nuevo, para quienes somos adventistas del séptimo día, que en 1888 el senador Blair presentó el proyecto de ley sobre el descanso dominical. Pero sabemos, o algunos de nosotros sabemos, que hubo defensores del descanso dominical que también contaban con el apoyo de los sindicatos en la década de 1880. Echemos un vistazo a esto. Esto proviene de Wikipedia y se refiere a la Alianza del Día del Señor. ¡Wow! Otro movimiento en 1888 que trabajaba en defensa del Día del Señor. ¡Wow! Que también fue apoyado por Reverend Navarro, el vino de la ramera de ese entonces. ¡Wow! No me la sabía. Adelante, muy interesante, María, gracias. Voy a leer unas líneas, dice, la Alianza del Día del Señor, antes conocida como la Unión Americana del Sábado, es una organización cristiano-ecuménica que promueve el primer día. De 9 indica ahí que esta organización se fundó en 1888. Nuevamente, el mismo periodo que estamos analizando dice que estas iglesias trabajaban juntas para financiar la Alianza del Día del Señor con el fin de generar cambios
En la esfera pública, específicamente en lo que respecta a la presión para la aprobación de leyes sobre el descanso dominical. Y por supuesto, continúa diciendo que la alianza del Día del Señor contó con el apoyo de los sindicatos. Dice que ha presionado para evitar los intereses seculares y comerciales, para que no obstaculicen la libertad de culto y exploten a los trabajadores. Así que al mismo tiempo que estos sindicatos estaban protestando, ¿sabes? Surgió un movimiento simultáneo para legislar el domingo como día de descanso. O sea, no quiero adelantarme, pero el paralelismo entre entonces y ahora son asombrosos. Ahora, la diapositiva siguiente nos muestra lo que hizo un fundador de iglesia. Lo que dijo sobre esta misma entidad dice: la Unión Sabática Americana existe únicamente para asegurar la promulgación y aplicación de las leyes dominicales, tanto estatales como nacionales. Os hermanos y hermanas, la historia se repite. El hecho de que haya un llamado a una huelga general en la década de 1880, ¿verdad? Mientras que el proyecto 2025 aboga abiertamente por el descanso dominical para los trabajadores. Y de nuevo, pastor, como acaba de mencionar, Jonathan Berry, defensor de la ley dominical, será el jefe del Departamento de Trabajo. Es asombroso. Y luego agregas el hecho de que el presidente Trump haya nominado a un secretario de Trabajo pro unión. O sea, hay mucho que podíamos haber agregado a esta presentación. Y nuevamente, ni siquiera hemos mencionado esta nueva revelación sobre el Papa, que como usted dijo, no hemos entrado en muchos detalles, pero como usted dijo, pastor, es este pastor pro unión, pro sindicato, y tenemos que ser capaces de conectar los puntos. Y yo creo que esto fue intencional, y que de hecho es profético. Pero aún así, ¿cuánta gente dijo? No hay nada que ver aquí. Cuando el Papa Leo XIV fue elegido y ahora ha tenido su inauguración. No vamos a omitirlo. Hablemos del Papa León XIV. Los trabajadores del mundo necesitan a Papa León XIV que sea firme en su compromiso con la justicia laboral. María, wow, eso es muy interesante. Ahora, volvamos a leer el siguiente artículo. Nuevamente, esto habla del Papa León. Y repito, no voy a leer todo. Ya lo hemos mencionado antes. Eligió el nombre de Papa León porque recordaba al Papa León XIII. Nuevamente habla de la encíclica Rerum Novarum y también habla del trabajo. Lo que me parece tan interesante de esto, pastor, es que desde el principio, tan pronto como lo eligieron, lo primero que empezó a comentar, o los primeros artículos que se publicaron, es que se centra en el trabajo. ¿Se dan cuenta de que fue investido el domingo? Antes de que comenzara oficialmente su reinado, ya estaba hablando del domingo. Pero lo que me parece particularmente interesante es que él también hizo referencia al siglo XIX, que coincide con el mismo periodo de 1980. Así que veamos ese artículo aquí. Dice, comparó el rápido cambio tecnológico actual de la inteligencia artificial con la conmoción de la revolución industrial del siglo XIX, diciendo, y esto es Papa Leo diciendo, hablando, dijo que la iglesia debe debe otra vez defender a los trabajadores. Así que hemos cerrado el círculo. Así que, ¿cómo es que sabe que vamos a tener que defender a los trabajadores? Nuevamente, simplemente acaba de salir. O sea, la Biblia nos dice en Eclesiastés 1, capítulo 9, que lo que pasó en el pasado, lo que será y lo que se hace, eso se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Así que piensen en esto. En la década de 1880 hubo un Papa Leo. En 2028 no le sucede nada, habrá otro Papa León. Hubo una huelga general en la década de 1880. Cierto, habrá otra general masiva en 2028. Nuevamente, como dije esto antes, exactamente 140 años después. Es decir, en el mismo tiempo, 1888, se presentó un proyecto de ley en el Congreso para legislar el domingo. Podría ser
En vista de lo que está haciendo el proyecto 2025, todo lo que han dicho, ¿están sentando las bases para pedir otra ley dominical? Pero esta vez no va a fracasar. Creo que por la gracia de Dios, que si no estamos listos, entrará en vigor. De hecho, permíteme solo recalcar ese punto. Cuando decimos que el senador, que la ley dominical del senador Henry Blair fracasó, debemos entender qué sucedió realmente, porque fue la providencia de Dios la que impidió su aprobación. En primer lugar, aún no era el momento. Y en segundo lugar, su pueblo no estaba preparado. Hablemos ahora de estos últimos días y veamos esos dos puntos. ¿Por qué será que Dios no permitiría que fracasaría semejante movimiento? Porque el tiempo está a punto de terminar. Esa es la razón. Y número 2 ahora, ya sea que estemos listos o no, Dios no se demorará mucho más, porque no estamos preparados. Nos ha dado tiempo suficiente para prepararnos. Y si no estamos donde debemos estar, asegúrense de que están preparadamente listos para cuando Dios envíe a los evacuadores a tocar su puerta, estarán listos para ir a donde Él guíe. No hay más demoras, no hay más respiro. El fin llegará, yo creo, en esta generación. No iremos a ninguna parte. Es hora de evacuar. Mayday, Mayday, socorro. Y pastor, otra perspectiva histórica, ¿correcto? ¿Recuerdan lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén? Cestio vino y providencialmente Cestio se retiró. No había otra oportunidad. No había retirada de Tito. Vino. Entonces sabemos de nuevo, Eclesiastés, versículo 1 al 9, que la historia se repetirá. Amén, amén. Adelante. Así que estoy aquí y donde voy a aterrizar el avión, hasta donde saben mi parte de esta presentación. Vamos a tomar un artículo que viene de The Medium. Ahora, no estoy seguro si el autor es adventista. Parece que sí lo es, no lo sé, pero quiero que escuchen lo que él dice, especialmente en relación con lo que acaba de decir. Él titula este artículo El estruendo del ejército romano, tremendo. Y por supuesto menciona al Papa León y habla de los puntos que ya mencionamos, el hecho de que eligió su nombre por el Papa León XIII y también hace referencia a Reverend Novarum. Ahora señala un extracto de Reverend Novarum, donde el Papa Leo aboga por el descanso dominical para los trabajadores. Voy a leer solo una parte. Dice, un trabajador también tiene interés que debe defender. Dice, de esto se desprende la obligación de la sesión del trabajo los domingos y ciertos días festivos, ¿correcto? Descanso combinado con la observación de la obligación religiosa. Y por supuesto, sabes, él hace referencia a esto, sabes, a la necesidad de descansar el día de reposo. Puedes pausar el video y leerlo por ti mismo. Ahora, quiero que escuchen lo que dijo este autor en este artículo. Él dijo, Reverend Novarum pidió una ley dominical. Fíjate, su primer intento en 1888 fracasó. Bien, pero como acabas de decir, bueno, perdón, ese autor tiene que ser adventista del séptimo día. Vamos a obtener unos investigadores. Vamos a investigarlo. Tiene que ser adventista. María continúa. Correcto, sí, ¿verdad? Pero luego también menciona el hecho de que se presentó un proyecto de ley sobre el domingo en 1888, donde él habla acerca del senador Blair. De nuevo, puedes pausar el video y puedes echar un vistazo. Pero el artículo continúa, dice, el Papa León XIV admite que se siente llamado a continuar la obra de Reverend Novarum. Y luego cita, el registro católico dice, el desafío de Roma, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Preguntó, ¿podemos esperar una demanda nacional por el domingo? Y luego cita Apocalipsis 13:16. Tiene que ser adventista, sí, tiene que serlo. Escúchenme. Y si no lo es, está viendo recarga de energía del mediodía. Alerta adventista, aleluya.
Eso es algo serio. El estruendo del ejército romano. ¿A qué se refiere Lucas 21, versículo 22 al versículo 23? El año 66 después de Cristo con Cestio, el año 70 después con Tito, descendiendo sobre Jerusalén. ¿A qué se refiere? Y esto surgió ayer, 19 de mayo. No, él vio alerta adventista. O debe ser adventista, María. Tiene que serlo. Eso es, pastor. Pero si no lo es, eso debe indicarnos algo. Que el Espíritu de Dios está obrando tiempo extra. Necesito encontrar el nombre del autor y buscarlo, María. ¿Verdad? ¿Sabes? Eso es, pastor. Está clarísimo dónde estamos. Es decir, los paralelismos son inconfundibles. Si no puedes ver esto, hermano y hermana, quizás deben revisar y comprobar cuán cerca estamos. Realmente creo que vivimos en tiempos difíciles y es hora de prepararnos para esto. Me siento tentado a recapitular lo que hablé el sábado pasado por la noche, pero no lo haré. Quisiera dar algunas palabras finales, pero antes me pregunto, ¿qué comentarios tienen los asistentes de Alerta Adventista? Mencionaste una madre que estaba pasando dolores de parto y solo estoy mirando. Es increíble cómo tú y María lo han organizado y doy gracias a Dios por su mensaje, su misión, y ruego que Dios los impulse de tal manera que nadie puede detenerlos, porque va a suceder, amén. Es todo lo que tengo que decir. Tengan buen día. Y agradecemos sus ideas. Socorro, 1 de mayo, Día de las Madres que ellos celebran, y madres en parto, dolores de parto. Gracias, hermano. Sí, quiero retomar el tema de la persona que llamó justo antes de la última y mencionó el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Sabes, yo creo que el Señor logró mencionarlo. Es muy interesante porque antes de esta presentación, incluso en mi mente, yo he estado repasando ese mensaje. Y es el mensaje del momento. Cristo, nuestra justicia, y como Él dijo, no fue aceptado en su momento. Necesitamos de tomarlo. Pero también quería mencionar, pastor, la analogía que usó, crisis laboral en Egipto. Recuerden que una crisis laboral precipitó la caída de las plagas. Así que de nuevo, ven estos paralelismos. Así que podría ser que esta crisis laboral que se está desarrollando conduzca al movimiento de la ley dominical, que históricamente provocó la ira de Dios, que son las 7 últimas plagas. Y tenemos varios textos. Que confirman eso. Primera de Corintios 10, verso 1 al 12. Pero puedes enfocarte en el verso 6 y verso 11. Como lo fue en el tiempo de Moisés, así será justo antes de la segunda venida de Cristo. La siguiente escritura es Apocalipsis 15, versículo 1 al 3. La crisis de la marca de la bestia está conectado con la época de Moisés. Y en Santiago 5, versículos 1 al versículo 11, se habla de la crisis laboral. En ese periodo de tiempo Dios dice, voy a hacer algo especial por mi pueblo. Solo ten paciencia. Sabes, amigo, quiero leer ese versículo y que sea el versículo del día. Santiago 5. Y quiero comenzar con el versículo 7 de Santiago 5. Y que este sea el versículo del día, hablando de paciencia. Porque muchas personas quieren avances, oran por los avances, mientras les falta paciencia. Santiago 5 y versículo 7. Sed paciente, por tanto, hermanos. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra y lo espera con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Sean ustedes también pacientes. Afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa es la escritura del día y la palabra del día es paciencia.
Cuando Cristo venga, quiere decir aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Padre Celestial, hoy te damos gracias por lo que nos has permitido compartir. Que todos prestemos atención a estos principios de justicia. Bendice a todos los que hicieron el sacrificio de acompañarnos hoy, e incluso a los demás que normalmente están aquí, pero no lo están por diversas razones. Tráelos de regreso mañana, a la hora señalada. Y para quienes vean y escuchan más tarde, el mismo fervor que impregnó esta presentación, también la experimenten cuando vean esto más tarde. Y que al recibir nosotros libremente, podamos compartir libremente esto con otros. Que seamos pacientes, permanezcamos pacientes, porque si no somos pacientes, nos impedimos recibir bendiciones. Manténnos fieles, oramos. Te damos gracias. Gracias por escuchar, gracias por responder en nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por sintonizar. No me queda nada más que decir. Oren por mí, despido. Oren por este ministerio, apoyen este ministerio para que la protesta continúa. Alerta adventistas.